Bien, regresamos con ustedes, ya la parte estelar, la parte esperada, el doctor Alfredo Polanco en su sesión bien esperada por ustedes, orientación en salud. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho, y buenos días a todos los médicos. Felicidades, médicos dominicanos, que hoy se conmemora el Día Nacional del Médico. Tenemos un tema bastante interesante y es la continuación prácticamente de lo que habíamos hablado las pasadas semanas. Agosto es en República Dominicana el mes de la diabetes. Entonces, hoy nos toca hablar sobre una de las principales complicaciones de la diabetes, que es la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una de las principales enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, ¿cuántos pacientes con enfermedad renal crónica hay en el mundo? Aproximadamente el 10 al 11% de la población mundial padece de algún grado de enfermedad renal crónica. 850 millones de pacientes en todo el mundo. O sea, más pacientes con enfermedad renal crónica que pacientes diabéticos. Nos acercamos a la cantidad de pacientes con hipertensión arterial. ¿Y cuál es la principal causa de enfermedad renal crónica? La diabetes. Es decir, aproximadamente más del 45% de todos los pacientes que usted ve en diálisis, la causa es la diabetes. Por tal motivo, una pregunta muy frecuente que nos hacen los pacientes es: doctor, ¿qué debo hacer para evitar que se me dañen los riñones? Y la respuesta es sencilla. La mayoría de los pacientes son diabéticos, son hipertensos. Entonces, con el hecho de usted tener una tensión arterial bien controlada, una diabetes bien controlada, y aquí en este grupo de pacientes tenemos el 75% de todos los pacientes que están en diálisis, ya con esto disminuimos la gran población de pacientes que tenemos con insuficiencia renal crónica. Ahora, ¿qué ocurre? La enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa, al igual que lo que es diabetes, al igual que la hipertensión arterial. Por ejemplo, un paciente puede ser hipertenso y estar sin tratamiento, por ejemplo, por 5 años, 10 años, y en ese periodo de tiempo el paciente va presentando daño importante a nivel de el corazón, a nivel de los riñones, a nivel de diferentes órganos. Igualmente, eso ocurre con el paciente diabético. Usted puede ser diabético y no utilizar medicamentos porque no siente absolutamente nada. Sin embargo, esa diabetes le está provocando daño a nivel de los riñones, que a lo largo de 10 años, por ejemplo, usted va a notar que tiene una orina espumosa, una orina que tiene mucho sedimento, y entonces cuando le hagan los análisis, usted va a ver, o el médico va a ver, que tiene cierto grado de albúmina, es decir, una gran cantidad de proteínas que se están eliminando por la orina. ¿Qué significa esto? Que ya ese paciente tiene un daño importante a nivel de esos filtros que tienen los riñones. Se han dañado producto de la diabetes, producto de la hipertensión arterial, producto de otras causas, porque por ejemplo, una causa bastante importante de daño renal son el uso indiscriminado de los antiinflamatorios. Por ejemplo, ya hemos hablado el diclofenac, ibuprofen, naproxen, ketoprofen, celecoxib, etoricoxib. Cualquiera de esos medicamentos utilizados de forma indiscriminada puede provocar un daño renal agudo en principio, pero de continuar el paciente con el uso de estos medicamentos
pues podría tener un daño crónico. También tenemos el uso de algunos tipos de antibióticos, como por ejemplo gentamicina, amikacina, kanamicina, streptomicina, vancomicina. Cualquiera de estos medicamentos utilizados por largo periodo de tiempo o en pacientes con factores de riesgos, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, etcétera, podría desencadenarle un daño renal agudo o crónico. Como decíamos anteriormente, el paciente en principio no va a tener ninguna sintomatología. Ahora, posteriormente, ya cuando la enfermedad esté bastante avanzada, ese paciente va a presentar fatiga, debilidad general, inapetencia, o sea, anorexia, náuseas, va a presentar impotencia sexual, o sea, alteración de la libido, que son de los datos más importantes que va a tener el paciente. Hinchazón, o sea, el paciente va a tener lo que es el edema, son los datos más importantes. Y cuando se le haga un análisis, los análisis de laboratorio, luego de haberle hecho un examen físico, de haberle hecho una historia clínica adecuada, vamos a encontrar que ese paciente tiene albúmina importante, una cruz, 2 cruces de albúmina en el examen de orina. Ese paciente va a tener aumento de la creatinina y, bueno, su médico se va a sentar con usted y va a plantearle, va a decirle, va a explicarle que en un tiempo va a necesitar tratamiento de diálisis. Cuando el paciente le menciona esta palabra, diálisis, el paciente cree que ya la vida se acabó, porque muchas veces la persona piensa que diálisis es sinónimo de muerte, lo cual está muy lejos de ser, porque una persona en diálisis puede durar muchos años. Por ejemplo, tenemos pacientes en República Dominicana dializándose que tienen 15 años en diálisis, 20 años en diálisis. No importa la edad del paciente, pues tenemos pacientes de 80, 85, 86 años en diálisis y el paciente puede tener una calidad de vida, siempre y cuando ese paciente llegue a tiempo. Ahora, ¿qué es lo más importante? Y uno de los principales objetivos de este programa precisamente es hablar de prevención. Que existen medicamentos que nosotros podemos administrar al paciente, que pueden prevenir, pueden retrasar, pueden enlentecer la progresión del daño renal. Es decir, si usted es diabético, si usted es hipertenso y usted no lleva esa medicación al pie de la letra, por ejemplo, usted va a llegar a diálisis en 10 años. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre? Que si usted utiliza o su médico le prescribe las diferentes modalidades de tratamiento que existen para retrasar la progresión del daño renal, usted, en vez de llegar a diálisis, por ejemplo, 10 años después de habérsele presentado la enfermedad, usted puede ganar 25 o 30 años. Es decir, que usted puede tener un retraso de la enfermedad renal crónica estadio 5 definitiva en un periodo de 25 a 30 años. Entonces imagínese usted que usted es diabético a los 50 años y ya el deterioro de la función renal definitiva le ocurrió a los 80 años porque usted desde el principio está utilizando tratamiento, pues la expectativa de vida del paciente, de nosotros, es de 70 años y el robusto llega a 80. O sea que usted posiblemente no va a necesitar tratamiento de sustitución renal porque la función renal le va a dar hasta que usted llegue a los 80 o los 85 años. De ahí la importancia de usted utilizar el tratamiento que le prescriba el médico. Ok. Hicimos el diagnóstico de daño renal.
de que el paciente tiene alteración de la creatinina, de que el paciente tiene alteración de la albúmina. Es importante que usted sepa que aunque usted no sienta absolutamente nada, porque las primeras 3 etapas de la enfermedad renal crónica es completamente asintomática, es decir, usted no siente nada, pero su proteinuria está eliminando una gran cantidad de proteína, orina espumosa, esa creatinina va subiendo, pero usted no siente nada. Ahora bien, sigue avanzando la enfermedad y ya usted va a tener alteraciones importantes a nivel de algunas sustancias en su cuerpo, como es el potasio. Usted puede tener un nivel de potasio elevado, muy elevado, que le cause la muerte. Usted puede presentar una disminución de la eliminación de la orina y por eso el paciente se va a edematizar, se va a hinchar. Entonces ese paciente con un edema importante se le ponen medicamentos para orinar, o sea, diuréticos, y el paciente generalmente no responde a los diuréticos. Ese paciente, los tóxicos van a ir aumentando en su cuerpo y entonces va a desarrollar lo que se llama el síndrome urémico, náuseas, vómitos, malestar general, y a ese paciente vamos a tener que dializarlo de emergencia. Es importante que usted sepa que muchos de los pacientes que usted escucha que murieron en la diálisis fue porque llegaron tarde, llegaron para dializarse de emergencia. Y esta enfermedad es una enfermedad silenciosa, pero se diagnostica tempranamente porque nosotros como médicos tenemos las herramientas necesarias para hacer el diagnóstico temprano de enfermedad renal crónica. Cuando usted no tenga ninguna años antes de que usted tenga alguna sintomatología. 10 años antes, nosotros con un simple examen de orina podemos decirle a usted de continuar así, en 10 años usted va para diálisis. Generalmente el paciente no le hace caso a uno, porque como no siente nada y no quiere estar tomando pastillas, medicamentos, pues generalmente esos pacientes se le desaparecen. Cuando el paciente llega a los 5 años, ya la enfermedad está muy avanzada. Se le desaparece de nuevo a uno y cuando llega el paciente ya es para requerir terapia de sustitución renal, de diálisis, que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. Ahora bien, llegó en la etapa 5, que el paciente requiere tratamiento de diálisis. Ese paciente puede permanecer dializándose indefinidamente, porque esa máquina de diálisis, ese riñón artificial, es una máquina que va a hacer la función de un riñón normal. Ahora bien, no va a hacer toda la función de un riñón, pues es un órgano que no es tan perfecto como esa máquina que fue hecha por el Todopoderoso. Por eso, usted va a ver que el paciente pues va a tener algunas deficiencias de hormonas que produce el riñón. Usted va a ver que el paciente va a tener que estar administrándole eritropoyetina para evitar la anemia. Vamos a tener que administrarle al paciente calcio o vitamina D3 para evitar la hipocalcemia y una serie de medicamentos, por ejemplo, que vamos a tener que administrarle para el control de la presión, porque más del 90% de los pacientes que están en diálisis son pacientes hipertensos severos. Un gran porcentaje de esos pacientes tienen insuficiencia cardíaca, es decir, por eso esos pacientes requieren de altas dosis de medicamentos antihipertensivos y múltiples medicamentos que, por ejemplo, que son sustancias que son producidas por el riñón y tenemos unos riñones que están dañados, pues tenemos que suplir esas, sobre todo, hormonas como lo es la eritropoyetina y la vitamina D3, que son indispensables, una para mantener la cantidad adecuada de glóbulos rojos en la sangre y la otra para mantener los niveles de calcio en nuestro organismo. De manera que, volviendo al tema de la diabetes, como es la principal causa de insuficiencia renal crónica
en el mundo, todos los pacientes diabéticos deben de tener un chequeo anual, por lo menos con un nefrólogo, o por lo menos, no tiene que ser ni siquiera con un nefrólogo. Puede ser el médico familiar, el médico general, el médico cardiólogo, el diabetólogo, etcétera, que le haga un tamizaje buscando enfermedad renal por lo menos una vez al año. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace haciéndole en el examen de orina la determinación de albuminuria. Simplemente, si el paciente tiene albuminuria alterada, es decir, más de 30 miligramos en orina casual por gramo de creatinina, ya es un paciente, o haciéndole la orina de 24 horas, ya es un paciente que es importante que si su médico tratante no sabe los medicamentos que va a utilizar para retrasar esa progresión de daño renal, controlando la albuminuria, pues ya lo refiere inmediatamente a donde un nefrólogo. Y de esta manera se le pone el tratamiento adecuado y ese paciente tardará muchos años sin tener alteraciones de la albumina, porque esa albuminuria se puede retrasar, se puede devolver, es decir, se puede normalizar, y en la medida en que el paciente tenga niveles de albúmina dentro de lo normal, ya sí se logró un enlentecimiento de la progresión de enfermedad renal crónica. Dicho, si tienen alguna pregunta, pues estamos en la mejor disposición de responderla. Vamos a decirle a los amigos televidentes que los teléfonos están ahí en pantalla, 809-262-1919, para si le quieren hacer alguna pregunta al doctor Alfredo Polanco, mientras yo le hago la que tengo. Han llevado el audio, no se escucha nada. No se escucha nada, dice el doctor, no se escucha nada. Ahora sí, adelante. Ok. Ya le decía a los amigos televidentes que están ahí los teléfonos para cualquier pregunta que quieran hacerle al doctor. Este es el momento. Doctor, a mí me inquieta, ¿cuándo está una persona necesitada de un trasplante renal? ¿Cuándo usted como nefrólogo le recomienda a una persona un trasplante renal? ¿Y qué tiempo puede durar esa persona en espera del trasplante renal? Bien, todos los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, estadio 5, o sea que ya los riñones no les sirven para nada, hay dos tratamientos. ¿Cuáles son? O la diálisis, trasplante renal. O sea, cuando nosotros dializamos a un paciente, ¿Aló? nosotros podríamos decirle no. Buenos vamos días. a trasplantarte. Buenos días, le hablo. Ahora, ¿qué ocurre? Diabetes. Sí. Entonces, mi azúcar. Pero, espérese, doctor, termine la respuesta. Deme un chancecito, no se me vaya del teléfono, señora. No hay problema. Está bien, está bien. Ok, entonces, este paciente lo podríamos trasplantar o dializar, cualquiera de las dos. Ahora, ¿qué ocurre? En República Dominicana no hay donación. Por eso es que la mayoría de los pacientes que requieren tratamiento de reemplazo renal van a la diálisis. En España ocurre todo lo contrario. La mayoría de los pacientes que deberían de estar en diálisis en España están trasplantados. ¿Por qué? Porque la ley, hay una ley que exige, que obliga a la donación. Donación de todos los cadáveres. O sea, todo el que muere por muerte encefálica es un potencial donante, lo cual no ocurre en República Dominicana. Okay. Por eso no se trasplantan más de 18 a 30 pacientes cada año en República Dominicana. Ok, doctor, tenemos una llamada que quiero la doña que me dé su nombre y de dónde nos llama, por favor. ¿Aló? Dígame, mire, le hablo desde Ocoa. Yo soy una paciente que tengo problemas de la presión y de diabetes. Le llama Areli Roa, de aquí de Sabana Larga de Ocoa.
Entonces, yo, el azúcar mía ahora, por motivo de que me he exagerado comiéndome mis manguitos entre veces, me ha subido demasiado y me han mandado a darme, y me han querido poner insulina, pero yo no acepto eso, no. A ver qué me diría el doctor. Gracias. Doctor, ¿usted escuchó la pregunta? Sí, perfecto. Mire una cosa. Doctor, doña, escúchelo ahí. Se descontrola tanto la glicemia que requieren que temporalmente se le administre insulina. Ahora bien, eso no significa que necesariamente ese paciente va a quedarse con insulina. O sea, su médico le puso insulina más las pastillas. Lo va a reevaluar en 3 semanas, en 1 mes, 2 meses o 3 meses. Si usted está controlado y le ha bajado la hemoglobina glicosilada, lo más probable es que su médico ya le retire la insulina. Ahora bien, si usted continúa con los niveles de azúcar bastante elevados y la hemoglobina glicosilada muy alta, va a continuar con insulina hasta que esté estable. Ok. Otra llamada, buenos días. ¿Quién me habla y de dónde? Sí, buenos días, Licho, ¿cómo estás? Bien. Te habla la ingeniera Pion, que además de ingeniera soy trabajadora social, pues hice mi carrera trabajando en distintos hospitales, el de San Cristóbal, principalmente el del Padre Villini, que es de diálisis. Quiero hacer primero una acotación y después una pregunta al doctor. Óyeme, esa ley que él dice que está en España, he abogado yo aquí para que se haga todo el que muere, por ejemplo, de accidente, o que es una muerte joven y esa cosa, debería haber una ley que esos órganos puedan obtenerse, puedan usarse inmediatamente, todos deberían aprovecharse en este país. Pero es como dice, parece que en España hay una ley, aquí debería todo el que trabaja en salud, el que sabe, que debería abogar porque esa ley se aprobara. Pero le quiero hacer una pregunta al doctor. ¿Desde qué edad se pueden donar los órganos? O sea, de 70, 60 para arriba se pueden donar órganos. Porque yo siempre he dicho que quisiera que todos mis órganos lo donaran, pero me parece que hay una edad. Pues lo escucho. Saludos a todos. Gracias, ingeniera Pion. Encantada de oírla. ¿Usted oyó, doctor, a la ingeniera Pion? No escuché nada. Repítamelo brevemente. Ella quiere saber, motivó primero de que se apruebe la ley de donación obligatoria, como usted ha descrito en España, pero eso tiene que hacerlo los sectores, el Congreso, etc. Ahora ella quiere saber a partir de qué edad y hasta qué edad se pueden donar los órganos, el caso de los riñones. Porque ella dice que ella quisiera donar, pero ella tiene una edad ya de 60. No. Mire, hay lo que se llama donante de cadáver y donante vivo relacionado o no. Un donante vivo puede donar a partir de los 18 años. Usted tiene 18 años, usted quiere donarle a un pariente, usted lo dona. Ahora bien, para ser donante, usted tiene que estar completamente sano, no diabético, no hipertenso, no interrenal, no infección de vías urinarias, etc. Si usted tiene 60 años y usted está completamente sana, claro que usted puede donar. Con respecto al donante de cadáver, que es el donante ideal, no importa la edad. O sea, un paciente fallece por un trauma craneal, lo llevaron al hospital, hay muerte cerebral, tiene 80 años, ese paciente puede ser donante. ¿A quién se le va a poner ese riñón? A un paciente de esos que están listando, que tiene 70 años, que tiene 80 años, y va a tener mejor calidad de vida trasplantado que en diálisis. Es así la donación. La ley tiene que ser sometida y aprobada por el Congreso. Una ley que obligue, como en Cuba, en Estados Unidos, como
en Venezuela. Bueno, doctor, tengo otra llamada. Buenos días. ¿Quién me habla y de dónde? Buenos días, Joaquín. Mire, ¿y por qué que uno regala los órganos y entonces a los otros se lo venden? ¿Por qué ese motivo? No sé. Doctor, que por qué hay unos que los regalan y otros se lo venden. Gracias. Pero los médicos le venden los órganos a la otra gente que lo necesite. Y uno lo regala regalado, el médico lo vende. Eso se llama poner a una gente rico. No. Creo que te has equivocado, pero vamos a escuchar al doctor. ¿Los médicos venden los órganos, doctor? No hay venta de órganos. Definitivamente no. Se llama donación de órganos y es algo altruista. Por ejemplo, no se permite, incluso aquí en República Dominicana, cuando usted lleva a una persona para que le va a donar un riñón, se hacen todas las investigaciones del lugar para verificar la veracidad de que son parientes o bien amigos y descartar la venta de órganos. Eso está completamente prohibido. Porque ya usted está claro, los órganos no se venden, solo se donan. Doctor, gracias por esta gran explicación que nos ha dado sobre las afecciones renales crónicas y cómo prevenirlas. Y saber que no se tiene la muerte segura cuando usted acude a darse el tratamiento adecuado dependiendo del estadio en el que esté su enfermedad. Pero mientras más temprano, mucho mejor. Así es que, ya usted sabe, doña de Ocoa, acuda con la prescripción médica, no se lleve de que usted no va a usar los medicamentos que le dicen, porque eso es lo que le va a dar la salud. Gracias por la sintonía. O no coma tanto mango, esos mangos. Gracias, doctor, por la intervención de hoy. De verdad que ha sido muy buena. Nos vemos la próxima semana. Y nuevas felicidades al doctor. Bueno, señores, ya con esta intervención del doctor Alfredo Polanco, pues hemos llevado a cabo. Ya, el doctor se nos fue. ¿Quién nos llama y de dónde? Pero ¿y por qué las pintas de sangre cuentan tan caras? ¿Y la sangre la dan? Bueno, eso vamos a traer a la persona que tiene que ver con... Mire, los otros días... pero... Los otros días fue un tipo a sacarse sangre para darla. Y le estaban cobrando 6,000 pesos para sacársela. No, espérese. Eso tiene un motivo, una explicación. Eso tiene un motivo. Si usted ve el programa permanente, nosotros le prometemos que vamos a traer... Todo es un negocio, amigo. Aquí todo es un negocio. No, eso no es un negocio, señor. Yo solo digo que no es un negocio. Lo de el precio de la sangre en las instituciones públicas, porque hay bancos de sangre que son privados, entonces se la venden. Pero hay... las instituciones como la Cruz Roja, como el Banco de Sangre, que son del Estado, no la venden, no le cobran por eso. Hay un procedimiento de preservación, identificación, la calidad de la sangre, si usted está enfermo, si usted no está afectado, porque esa sangre tiene que ser pura. Entonces, determinar la pureza de esa sangre cuesta porque se usan unos equipos y unos ingredientes que cuesta. Entonces eso son apenas 3, 4 mil pesos que le cobran, pero eso cuesta ese dinero. Entonces no es que se la venden. Bueno, gracias, nos veremos mañana con otro programa interesante. Que Dios les bendiga y sigamos confiando en Él. Adelante.